Mi mamá vació mi cuenta bancaria cuando tenía 18 años. Lo que hice después la hizo llorar frente a todos. Yo era el niño que creía que el amor era algo que tenías que ganarte, el que lavaba los trastes después de la cena familiar mientras mis hermanos se reían en la otra habitación, el que recibía una palmadita en la cabeza si tenía suerte mientras a mi hermano le daban abrazos de oso. Mi nombre no importaba, para ellos. Yo solo era el ayudante, el callado, el que no se quejaba. A los 12 años ya estaba lavando la ropa de toda la casa. A los 15 trabajaba los fines de semana en el supermercado, entregando la mitad de mi cheque porque la familia se ayuda. Y a los 18, ahí fue cuando aprendí lo que realmente significaba familia. Ahorré $15,000 para la graduación, cada cheque de cumpleaños, cada hora extra. Cada vez que caminé a casa en la oscuridad en vez de pagar el autobús, era mi fondo de escape, mi prueba de que podía ser más que el personaje de fondo en sus vidas. Pero mi madre tenía otros planes. ¿Y lo que hizo después? Ahí fue cuando dejé de ser el callado. Era mi cumpleaños número 16. No es que alguien se acordara. Llegué a casa de la escuela y encontré a mi mamá y hermana decorando la sala, pero no para mí. La fiesta de graduación de mi prima era ese fin de semana y estaban tan ocupadas inflando globos que ni notaron que yo estaba parado ahí con la mochila puesta. Esperando tan solo un feliz cumpleaños, no esperaba un pastel. Ni siquiera, esperaba un regalo. Pero cuando susurré, mamá, hoy es mi cumpleaños, ni siquiera levantó la vista de las serpentinas. Ay, mijo. Haremos algo más tarde. Ahorita tenemos cosas reales que hacer. Más tarde nunca llegó. Esa noche me senté al borde de mi cama y miré los $87 que había ahorrado de mi trabajo después de la escuela. Recuerdo el número exacto, porque lo conté 3 veces. Solo para recordarme que era real. Mi dinero, mi esfuerzo. Lo único en esa casa que realmente me pertenecía. Y entonces me hice una promesa a mí mismo. Nadie volvería a hacerme sentir pequeño otra vez, pero no. Tenía idea de cuán pronto se pondría a prueba esa promesa. Porque 2 años después, no solo se olvidó de mi cumpleaños. Se llevó todo. El día que cumplí 18 años, me levanté temprano. No por pastel o celebración, sino porque el banco abría a las 9 de la mañana. Y necesitaba actuar rápido. Durante 2 años, había escondido mi dinero en una caja debajo de mi cama, aterrorizado de que mi mamá lo encontrara. Pero ahora, ya era legalmente adulto. Eso significaba mi propia cuenta bancaria. Mis propias reglas. Recuerdo la forma en que la banquera sonrió mientras me entregaba la tarjeta de débito. ¿Primera cuenta?, me preguntó. Asentí, aferrándola como si fuera un salvavidas. $14,872. Cada centavo que había juntado desde los 14 años. Mi boleto de salida. Esa noche, me acosté mirando el techo, imaginando mi futuro. Un pequeño departamento, un trabajo que no involucrara fregar los trastes de mi familia. Tal vez incluso me atrevía a soñar la universidad, pero entonces escuché la voz de mi mamá abajo. ¿Dónde habrá escondido todo ese dinero? Mi sangre se heló, ella lo sabía. ¿Y para la mañana? Mi cuenta estaría vacía. Me enteré en el cajero automático. 3 días después de mi cumpleaños, metí mi tarjeta. Con el corazón latiendo fuerte, lista para pagar finalmente el depósito del departamento que había estado viendo. Saldo, las 0:37. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me nubló la vista. Escribí los números otra vez, como si de alguna manera la máquina se hubiera equivocado. Pero no era la máquina. Cuando confronté a mi mamá, ni siquiera parpadeó. Solo revolvió su café y dijo, ¿de verdad creíste que ese dinero era tuyo? Después de todo lo que hemos hecho por ti, cada dólar se había ido. 8,500 para cubrir las reparaciones del carro de mi hermano. 3,200 para la emergencia de vacaciones de mi hermana con su novio. El resto, gastos de la casa. Me quedé parado temblando, aferrándome al respaldo de una silla de la cocina tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Era para la universidad, susurré. Se rió. De verdad se rió. Ay, por favor. Ni siquiera eres lo suficientemente inteligente para la universidad. Pero aquí está lo que ella no vio, la forma en que mis dedos ya marcaban al banco, la forma en que anoté cada transacción que había hecho, y la forma, por primera vez, no supliqué. Solo memoricé. La peor parte no fue el dinero. Fue la forma en que hablaban de mí como si ni siquiera estuviera en la habitación. Siempre ha sido la egoísta. Ingrata, después de todos los sacrificios que hemos hecho. Tu hermano jamás nos trataría así. Escuché todo eso en las comidas dominicales, mientras le servía platos de comida que no se me permitía sentarme a comer. Vi a mi papá sentir, a mi hermana sonreír con malicia en su servilleta.
Entonces vino la noche en que mi mamá levantó su teléfono para grabarme llorando. Dilo otra vez, exigió, acercando el zoom a mi cara. Dile a todos lo horribles que somos. Cerré la boca con fuerza. Las lágrimas ardían caliente por mis mejillas, pero me negué a hablar. Ahí fue cuando le dio play. Mi propia voz distorsionada, editada gritando por todo el cuarto, odio a esta familia. Todos son unos monstruos, jadeos, risas. Mi hermano chocó los 5 con mi papá. ¿Ves? Mi mamá sonrió dulcemente. Así es como no podemos confiar en ella. Corrí al baño, cerré con llave. Y me deslicé hasta el piso. Pero no sollocé. Presioné grabar en mi teléfono. Y esperé a que volvieran a equivocarse. La fiesta de cumpleaños 21 de mi hermana fue la gota que derramó el vaso. Pasé 14 horas cocinando, decorando, incluso envolviendo sus regalos porque se te da mucho mejor esto que a mí. Y no es como que tengas planes. Entonces vino el brindis. Mi papá levantó su copa, con lágrimas en los ojos. A nuestra hija dorada, la que nos hace sentir orgullosos todos los días. La habitación explotó en vítores. Mi hermana radiaba, aferrándose a las llaves de un carro completamente nuevo, el mismo que había escuchado a mi mamá vaciar mi cuenta para ayudar a pagar. Y yo me quedé parada junto al pastel, sosteniendo un encendedor para las velas que se olvidaron prender. Ahí fue cuando mi tía me jaló a un lado, borracha y descuidada. ¿Sabes por qué hacen esto? ¿Verdad? Me dio una palmadita en la mejilla. Tu hermano es el heredero. Tu hermana es la princesa. ¿Y tú? No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Miré alrededor de los globos, las cintas, las fotos familiares en la pared, cada una sin mí en ella. Entonces caminé directo al garaje y me llevé lo único que nunca notarían que faltaba. 3 días después llegó la carta. Felicidades. Has sido aceptado a la Universidad Estatal con una beca académica completa. Mis manos temblaban sosteniendo ese papel. Esta era mi salida, mi nuevo comienzo. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir 2 meses más hasta el día de mudanza. Escondí la carta debajo de mi colchón, pero esa noche llegué a casa y encontré a mi mamá en la mesa de la cocina, con la carta de aceptación en sus manos. ¿De verdad pensaste que te dejaríamos ir? ¿Verdad? La rasgó lentamente por la mitad. ¿Quién lavaría la ropa de tu hermano? ¿Quién llevaría a tu hermana al trabajo? Los pedazos revolotearon hasta el piso. Además, sonrió con malicia. Sin tu pequeña cuenta de ahorros, ¿cómo pagarías incluso los libros? Ahí fue cuando lo vi. El estado de cuenta bancario junto a su taza de café, mostrando que los últimos $2,000, el dinero de emergencia, que había escondido en una cuenta secreta, acababan de ser transferidos. No grité, no lloré. Solo fui a mi cuarto, empaqué una sola mochila. Y me salí por la puerta de atrás. Ni siquiera notaron que me había ido. Pasé la primera noche en una banca del parque, aferrándome a mi mochila como si fuera lo único real que quedaba en el mundo. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, se rompió la presa. Sollocé tan fuerte que me ahogué con el aire, las rodillas pegadas al pecho. Las lágrimas empapando mis jeans. Todos esos años tragándome mi enojo, mi dolor, mi esperanza. Todo salió precipitado en una ola fea y temblorosa. Pensé en llamar a un amigo. ¿Pero quién me creería? ¿Tu mamá te robó? Dirían que me estaba exagerando, que la familia no hace eso. Así que me quedé sentado ahí, viendo mi respiración empañar el aire frío. Y hice lo único que podía, me permití romperme, no por ellos, ni siquiera por el dinero, sino por los 18 años que pasé rogando amor de personas que me trataban como una molestia. ¿Y cuando finalmente pararon las lágrimas? Algo dentro de mí hizo clic, como un candado que gira, una puerta que se abre, una promesa que finalmente estaba listo para cumplir. No armé un escándalo, no mandé un texto dramático. Solo entré a la biblioteca a la mañana siguiente, me conecté a una computadora. Imprimí cada estado de cuenta bancario, cada captura de pantalla, cada nota de voz que había guardado a lo largo de los años. Entonces hice 3 cosas. 1. Abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. 2. Cambié mi número. 3. Mandé correo a cada uno de mis profesores para explicar por qué necesitaría posponer mi beca. No porque me fuera a rendir, sino porque necesitaba tiempo para sanar, para planear, para convertirme en alguien que no reconocerían. Esa noche, dormí en el sofá de un amigo, mirando el techo. Y por primera vez en mi vida, sonreí en la oscuridad, porque ahora, el juego era mío. El primer mes fue el más difícil. Mi mamá dejó 37 mensajes de voz. Mi hermana mandó párrafos de culpa. ¿Cómo pudiste abandonarnos? Mi papá apareció en el departamento de mi amigo, golpeando la puerta, exigiendo saber quién te metió estas ideas en la cabeza.
Nunca respondí. En vez de eso, bloqueé cada número familiar, borré todas las redes sociales. Mandé de regreso la llave de su casa en un sobre vacío. Pensaban que me había vuelto loco, que me estaba escondiendo avergonzado en algún lugar, demasiado débil, para enfrentarlos. Pero la debilidad parece mucho al silencio. ¿Y el silencio? Es la portada perfecta para una revolución. Porque mientras ellos estaban ocupados, asumiendo que me había rendido, yo trabajaba días de 19 horas. Ahorraba cada centavo. Y esperaba el momento perfecto para atacar. Vivía con comidas de $12 de arroz, frijoles. Y la ocasional hamburguesa del menú de $1 cuando estaba demasiado exhausto para cocinar. Tomaba turnos en un restaurante de 5 a 2 p.m. Luego empacaba en un supermercado hasta las 11 p.m. Dormía 4 horas. Lo hacía otra vez. Mi departamento era un closet glorificado, $400 al mes. Sin ventanas, solo un colchón en el piso y una bombilla, colgando del techo, pero era mío. Nadie me lo podía quitar. Lentamente, las pesadillas pararon. El temblor en mis manos se desvaneció. Incluso hice una amiga Lena, la mesera del turno nocturno que me pasaba panqueques gratis y me decía chavo. Una noche, sobre café frío, deslizó un sobre por la mesa. La universidad estatal todavía tiene tu beca. Solo tienes que decir la palabra. Me quedé mirándolo. Y por primera vez, me permití creerlo, ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba ganando. Pero la mejor parte, ellos no tenían ni idea. 2 años. Eso fue lo que tomó. 2 años de trabajar, ahorrar. Y lo más importante es documentar todo. Registros bancarios mostrando cada dólar que mi mamá robó. Mensajes de voz grabados de ella admitiéndolo, ese dinero nos lo debías. Declaraciones juradas de parientes que fueron testigos de él. Favoritismo, incluso un testamento secreto que encontré en el escritorio de mi papá, dejándome nada. Ni siquiera el anillo de mi abuela. No solo lo guardé en una carpeta, lo respaldé 3 veces. Nube, disco duro, una caja de seguridad bajo un nombre falso. Entonces, en la mañana de mi cumpleaños 21, 3 años exactos después de que vació mi cuenta, entré a la oficina de un abogado. No por venganza, por justicia, y cuando me entregó los documentos, ni siquiera parpadeé. Porque yo no sería el que lloraría. Elegí el Día de Acción de Gracias por una razón. Toda la familia estaba ahí, tías, tíos, primos, amontonados alrededor de la misma mesa, donde yo les había servido comida como un fantasma. Cuando entré, la habitación se quedó en completo silencio. Mi mamá dejó caer su copa de vino. Tú. No grité. Ni siquiera alcé la voz. Solo puse mi teléfono en la mesa y le di play. Su propia voz llenó la habitación. Claro que me lo llevé. Es mi hija, todo lo que tiene es mío. Entonces le entregué los papeles. Tribunal de lo pequeño. Cargos de robo. Una embargadora sobre su casa por $15,000 más intereses. Mi hermano se abalanzó hacia mí. Maldita ingrata, sonreí y levanté un segundo archivo. Inténtalo. También tengo grabaciones de ti. La habitación explotó, gritos, sollozos. Mi papá rogándome que pensara en la familia. Esperé, hasta que se calmó. Entonces dije las palabras que había practicado frente al espejo por meses. Tienen 48 horas para pagarme, o me llevo todo. Y por primera vez en mi vida, me escucharon. Las súplicas empezaron antes de que siquiera llegara a la puerta. Somos familia. Lloriqueó mi mamá, agarrándome el brazo. No puedes hacernos esto. Le quité los dedos. Uno por uno. Ustedes me lo hicieron primero a mí. Mi papá, rojo de rabia, trató de usar su autoridad. Siéntate y compórtate como debe ser. Jovencita, solo toque los papeles del tribunal. El juez te verá el lunes a las 9 a.m. Jovencita, entonces vinieron las lágrimas. No lo quisimos hacer. Los has cambiado como si eso fuera un insulto. Mi hermana, la hija adorada, de verdad Siseo, estás muerta para mí. Me reí, de verdad me reí, he estado muerta para ustedes desde que nací. Al menos ahora es oficial. Y mientras me iba, escuché el sonido que había esperado toda la vida, mi madre desplomándose en sollozos. No porque sintiera pena, sino porque por primera vez, no podía ganar. Y yo, ni siquiera miré atrás, no fui al tribunal. Me pagaron, completo 18,742 con intereses, en la hora 4:07. El dinero no sanó nada, pero me compró mi primera cama de verdad, los libros de mi primer semestre, el depósito de seguridad de un departamento con ventanas. A veces, a las 3 a.m. Aún me despierto esperando escuchar la voz de mi mamá gritando desde abajo. Entonces, recuerdo, el silencio ahora es mío. Me gradué con honores. Lena vino a la ceremonia, trajo matracas y me avergonzó de la mejor manera. Mi familia no fue invitada. El año pasado.
Manejé pasando por nuestra casa vieja. Los nuevos dueños habían pintado las persianas de azul. El árbol que planté a los 12 años era más alto que el techo. No me detuve. Ni siquiera reduje la velocidad, porque la verdad, ya no los odio. El odio significaría que aún importan. ¿Y bebé? Estoy demasiado ocupado viviendo.